¿Alguna vez, en medio del silencio de la noche, cuando todo parece calmarse por fuera pero el corazón sigue inquieto, te has preguntado por qué naciste exactamente en esta familia? No solo porque naciste en este mundo, sino porque abriste los ojos rodeado de esas personas específicas, con esas historias, con esas virtudes, y también con esas heridas. Hay preguntas que no se gritan, pero que viven dentro del alma durante años, esperando una respuesta que parece no llegar nunca. ¿Y si yo te dijera que tu familia no fue una casualidad? ¿Y si yo te dijera que antes de que tu nombre fuera pronunciado por primera vez, antes de que tus padres se conocieran, antes incluso de que este mundo te recibiera, ya existía una razón profunda para ese encuentro de almas? ¿Y si te dijera que el dolor que hoy no comprendes puede estar conectado con un propósito que tu conciencia aún no recuerda, pero que tu alma jamás olvidó? Antes de continuar, permite un momento importante. Suscríbete al canal. Este espacio existe para acompañar a quienes cargan preguntas silenciosas, culpas que no entienden, dolores que parecen no tener explicación. Al suscribirte, ayudas a que esta palabra llegue a otros corazones que hoy se sienten perdidos o incomprendidos. Si este mensaje resuena contigo, deja un me gusta y escribe en los comentarios una frase de fe, como «Acepto el propósito de Dios en mi vida». Ese gesto sencillo tiene más fuerza espiritual de lo que imaginas. Muchas personas crecen dentro de una familia sintiéndose extranjeras. Aman, pero no se sienten comprendidas. Respetan, pero cargan resentimientos profundos. Hay hogares donde el afecto nunca fue expresado, donde el silencio dolió más que las palabras, donde la ausencia emocional dejó marcas invisibles. Y entonces surge la pregunta que pocos se atreven a decir en voz alta. ¿Por qué tuve que nacer aquí? Esa pregunta no es rebeldía. Es un clamor del alma que busca sentido. Las Escrituras enseñan que Dios nos conoce antes de formarnos en el vientre, que cada vida es vista, permitida y sostenida por su sabiduría. Eso significa que ninguna historia comienza por accidente. Tu llegada a esta familia no fue improvisada. Fue permitida dentro de un orden mayor, donde incluso los errores humanos pueden convertirse en instrumentos de aprendizaje, perdón y transformación interior. Esta historia se adentra en un misterio que atraviesa generaciones. Los lazos familiares que parecen repetir patrones, los conflictos que regresan bajo nuevas formas, las emociones que no se explican solo por la infancia. A través del relato de una vida marcada por la sensación de no pertenecer, descubrirás cómo el amor de Dios actúa incluso cuando no lo reconocemos, y cómo la familia, con todas sus imperfecciones, puede ser un escenario de crecimiento espiritual profundo. Permanece hasta el final. En los últimos momentos de este relato, una verdad será revelada, una verdad que no busca juzgar, sino liberar. Tal vez, al escucharla, comprendas que tu historia familiar no es una condena, sino una oportunidad. Y quizá entonces, por primera vez, mires a tu familia no solo con los ojos del pasado, sino con la comprensión del alma. Cuando nació Elías, nadie imaginó que su llegada traería consigo una sensación tan contradictoria dentro de aquella casa. El llanto del recién nacido llenó la habitación del hospital, pero no logró disipar una inquietud silenciosa que se instaló en el corazón de su madre desde el primer instante. No era rechazo, tampoco miedo. Era algo más difícil de explicar, una intuición profunda, como si aquel niño hubiese llegado con una historia que nadie allí recordaba conscientemente. Elías creció rodeado de rostros conocidos, pero con una sensación persistente de distancia. Su padre, Rafael, era un hombre correcto, trabajador, pero emocionalmente ausente. Hablaba poco, miraba mucho y, cuando el silencio se prolongaba, parecía cargar pensamientos que nunca compartía. Su madre, Clara, intentaba compensar esa ausencia con cuidados constantes, aunque su amor venía acompañado de una tristeza que no sabía nombrar. Desde pequeño, Elías percibía que algo en aquel hogar estaba incompleto. En las noches, cuando la casa dormía, Elías despertaba con el pecho apretado. No lloraba, se quedaba quieto, mirando el techo, sintiendo una nostalgia que no combinaba con su corta edad. A veces, sus labios murmuraban palabras sin sentido, como si conversara con recuerdos que no pertenecían a esta vida. Nadie lo escuchaba, nadie lo comprendía, pero su alma parecía reconocer un dolor antiguo. En la escuela, mientras otros niños hablaban de sus familias con naturalidad, Elías guardaba silencio. No porque no tuviera que decir, sino porque no sabía cómo explicar lo que sentía. Amaba a sus padres, pero algo dentro de él resistía. Era como si una parte de su ser estuviera siempre alerta, esperando que algo se repitiera, como si temiera una herida que aún no se había abierto.
pero que ya conocía. Un día, durante una discusión entre Rafael y Clara, Elías escuchó una frase que quedó grabada en su interior. «Nunca debimos haber seguido adelante», dijo Rafael, con la voz cansada. Clara respondió en susurros, casi llorando. «Tal vez no lo entendimos, tal vez era necesario». El niño no comprendió el significado de aquellas palabras, pero su alma se estremeció. No era la primera vez que sentía que aquella familia estaba unida por algo más fuerte que la sangre, algo que iba más allá de las decisiones humanas. Desde ese día, Elías comenzó a preguntarse en silencio si su llegada había sido realmente deseada o si obedecía a algo que escapaba a la voluntad de todos. Con el paso de los años, esa sensación se intensificó. Los conflictos se repetían con patrones casi idénticos. Los mismos silencios, las mismas discusiones, los mismos gestos de dolor no resuelto. Era como si la historia familiar girara en círculos, y Elías, aún sin entender por qué, sentía que estaba allí para observar, para soportar y quizás para cambiar algo. La espiritualidad enseña que algunas almas nacen en familias difíciles no por castigo, sino porque posee la sensibilidad necesaria para enfrentar viejas heridas. Elías no lo sabía, pero su presencia removía memorias profundas en Rafael y Clara. Cada mirada, cada desafío, cada emoción intensa actuaba como un espejo que reflejaba lo que ellos habían evitado durante años. Y así, sin darse cuenta, Elías comenzó a cargar un peso invisible. No el peso de la culpa, sino el de la responsabilidad espiritual. Su alma había aceptado una tarea: aprender a amar donde antes hubo dolor, comprender donde antes hubo silencio, y permanecer firme donde otros habían huido. Este era solo el comienzo de una historia que aún guardaba revelaciones profundas. Lo que parecía una infancia marcada por la incomprensión era, en realidad, el primer capítulo de un propósito que aún estaba por despertar. A medida que Elías crecía, la sensación de no pertenecer se volvía más clara y, al mismo tiempo, más dolorosa. Ya no era solo una intuición infantil. Era un peso real, constante, que lo acompañaba incluso en los momentos aparentemente felices. Había risas en la casa, había celebraciones, pero algo dentro de él permanecía en silencio, como si observara todo desde una distancia invisible. En la adolescencia, ese sentimiento se transformó en preguntas más profundas. ¿Por qué nací aquí? ¿Por qué esta familia y no otra? ¿Qué se espera de mí que no logro comprender? Elías no hacía esas preguntas en voz alta. Las guardaba para sí, como si temiera que pronunciarlas pudiera romper algo frágil dentro de él o dentro de los demás. Su relación con Rafael se volvió más tensa. No había gritos constantes, ni violencia explícita, pero existía una frialdad que dolía más que cualquier discusión. Rafael exigía sin saber explicar, corregía sin saber abrazar. En más de una ocasión, Elías sintió que no importaba lo que hiciera, nunca sería suficiente. Una noche, después de una discusión silenciosa, esas que no levantan la voz, pero desgarran el alma, Elías encaró a su padre por primera vez. «¿Por qué nunca estás orgulloso de mí?», preguntó, con la voz temblorosa. Rafael tardó en responder. Miró al suelo, respiró hondo y dijo: «No es eso, es que a veces, cuando te miro, siento cosas que no sé explicar». Esas palabras, lejos de aliviar, abrieron una herida aún más profunda. Elías se retiró a su cuarto con el corazón acelerado. ¿Qué significaba eso? ¿Qué veía su padre en el que ni siquiera podía nombrar? Esa noche, Elías tuvo un sueño distinto a todos los anteriores. No era confuso ni fragmentado. Era claro, demasiado claro. Se vio a sí mismo en otro tiempo, en otra vida, con otro nombre, pero con la misma esencia. Vio un hogar distinto, una relación rota, promesas no cumplidas, palabras duras dichas en momentos decisivos. Vio un abandono, vio culpa, vio dolor. Despertó sudando, con lágrimas en los ojos y una certeza silenciosa en el pecho. Aquello no era solo un sueño. La espiritualidad enseña que algunas almas, antes de reencarnar, eligen conscientemente los lazos familiares que enfrentarán, no por comodidad, sino por necesidad evolutiva. Familias que se repiten, conflictos que regresan, emociones que parecen heredadas, todo forma parte de acuerdos espirituales que atraviesan el tiempo. Elías comenzó a percibir que su relación con Rafael no era casual. Había una deuda emocional que trascendía esta vida. Algo había quedado inconcluso, algo necesitaba ser reparado. No se trataba de castigo, sino de oportunidad. Clara, por su parte, sentía una conexión intensa con su hijo,
pero también una culpa inexplicable. A veces lo miraba en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, como si quisiera pedirle perdón por algo que no lograba recordar. «Hijo, ¿alguna vez sentiste que ya nos conocíamos?», le preguntó una tarde. Elías la miró sorprendido. «Todo el tiempo», respondió, sin pensar. Ese fue el momento en que ambos entendieron, sin palabras, que había algo más grande actuando en sus vidas, algo que no se podía tocar, pero que se manifestaba en cada emoción intensa, en cada conflicto repetido, en cada silencio prolongado. Elías empezó a comprender que no había nacido en esa familia por error. Había nacido allí porque su alma lo había aceptado, porque había algo que sanar, algo que aprender y algo que transformar. Pero comprenderlo no hacía el camino más fácil. Al contrario, lo hacía más profundo, más exigente y más doloroso. Este bloque de su vida no era una respuesta final, pero era una revelación inicial. Una puerta que se abría lentamente para mostrar que el origen de su sufrimiento no estaba solo en esta vida, sino en historias antiguas que pedían, una vez más, ser enfrentadas. Y lo que aún no sabía Elías era que las pruebas más intensas todavía estaban por llegar. Con el paso del tiempo, Elías comenzó a notar algo inquietante. Los conflictos dentro de su familia no surgían de forma aleatoria. Siempre seguían un mismo patrón. Era como si una fuerza invisible empujara a todos hacia las mismas discusiones, los mismos silencios, las mismas heridas abiertas una y otra vez. Había días en los que todo parecía estar en calma. La casa respiraba tranquilidad. Clara preparaba la comida en silencio, Rafael leía el periódico y Elías observaba desde la mesa, intentando convencerse de que esa normalidad era real. Pero bastaba una palabra mal colocada, una mirada más dura de lo habitual, para que todo se rompiera de nuevo. «Siempre haces las cosas a tu manera», decía Rafael, con tono cansado. «Solo intento ser quien soy», respondía Elías, con una mezcla de tristeza y firmeza. Y en ese instante, algo antiguo se activaba. No era solo una discusión entre padre e hijo. Era una energía cargada de memorias, resentimientos y emociones que no pertenecían únicamente al presente. Elías comenzó a sentirse agotado sin razón aparente. No era un cansancio físico, sino un peso en el pecho, como si llevara una carga que no le correspondía del todo. A veces se encerraba en su cuarto y se preguntaba, en voz baja, ¿por qué duele tanto algo que no entiendo? En las noches, los sueños se intensificaron. Ya no eran solo imágenes sueltas, sino escenas completas. Conversaciones interrumpidas, despedidas mal hechas, decisiones tomadas desde el orgullo y no desde el amor. En uno de esos sueños, Elías vio a un hombre mayor, muy parecido a Rafael, alejándose sin mirar atrás, mientras él, más joven, permanecía de pie, con el corazón destrozado. Despertó con una certeza inquietante. Esa separación no había sido reparada. Las enseñanzas espirituales nos recuerdan que los vínculos familiares no nacen únicamente del azar. Muchas veces, las almas se reencuentran para rehacer caminos que quedaron incompletos. Padres que fueron hijos, hijos que fueron hermanos, enemigos que ahora comparten la misma sangre. Todo con un único propósito: aprender a amar donde antes se falló. Elías empezó a comprender que su mayor prueba no era cambiar a su familia, sino transformarse a sí mismo dentro de ella. Cada reacción impulsiva, cada palabra dura, perpetuaba el ciclo. Cada acto de comprensión, aunque doloroso, abría una pequeña grieta por donde podía entrar la luz. Una noche, Clara lo encontró sentado en la oscuridad del salón. «Te siento distante», le dijo con suavidad. «No estoy distante, estoy cansado», respondió él. «¿De nosotros?» Elías la miró con los ojos llenos de lágrimas, de no saber cómo hacer que todo esto sane. Clara se sentó a su lado. No tenía respuestas claras, pero sentía en el alma que su hijo estaba viviendo algo más profundo de lo que las palabras podían expresar. Tomó su mano y dijo: «Tal vez no vinimos a esta familia para tener una vida fácil. Tal vez vinimos para aprender a amar incluso cuando duele». Esas palabras quedaron grabadas en el corazón de Elías. Por primera vez, entendió que la sanación no siempre llega como alivio inmediato. A veces llega como conciencia. Y la conciencia, aunque incomode, es el primer paso hacia la libertad interior. Sin embargo, aceptar esa misión no significaba que el camino se volvería más ligero. Al contrario, cuando una persona empieza a romper ciclos antiguos, las pruebas suelen intensificarse. Y Elías estaba a punto de enfrentar situaciones que pondrían a prueba no solo su fe,
sino su capacidad de perdonar y de permanecer firme sin endurecer el corazón. Porque los lazos que no se rompen exigen ser transformados. Con el paso de los meses, Elías comenzó a entender que no solo las palabras heridas causaban dolor en su familia, sino, sobre todo, aquello que nunca se decía. Los silencios eran más pesados que los gritos. Había frases que quedaban atrapadas en la garganta, miradas que evitaban el encuentro, gestos que escondían años de resentimiento acumulado. En esa casa, nadie hablaba del pasado. Rafael jamás mencionaba su propia infancia. Clara evitaba recordar los primeros años de matrimonio. Y Elías, aunque joven, sentía que cargaba historias que no había vivido conscientemente, pero que lo atravesaban como si fueran propias. Una tarde, mientras ordenaba unas cajas antiguas en el depósito, Elías encontró fotografías viejas, imágenes amarillentas de personas que no conocía, pero que, de alguna manera, le resultaban familiares. En una de ellas, un hombre joven miraba a la cámara con dureza. En el reverso, una fecha y un nombre, Daniel. Elías sintió un estremecimiento. No sabía quién era, pero algo dentro de él reaccionó. Guardó la foto en silencio y esa noche no logró dormir. La imagen volvía una y otra vez a su mente, acompañada de una sensación de deuda emocional no resuelta. Durante la cena del día siguiente, reunió valor. «Papá, ¿quién era Daniel?», preguntó con cautela. Rafael levantó la mirada lentamente. Su rostro se tensó. El silencio se hizo espeso. «¿Dónde escuchaste ese nombre?», respondió con voz contenida. «Encontré una foto», dijo Elías. Sentí que tenía que preguntar. Rafael dejó los cubiertos sobre la mesa. Clara Bao Lamarada. Algo invisible se había abierto. «Daniel fue alguien importante y doloroso», dijo finalmente Rafael. «Alguien de quien nunca aprendí a despedirme». No hubo más explicaciones, pero para Elías, esa frase fue suficiente para confirmar lo que ya intuía. En su familia había heridas que nunca fueron cerradas, historias interrumpidas que seguían vivas en el presente. Las enseñanzas espirituales explican que aquello que no se sana se repite, no como castigo, sino como oportunidad. Las almas vuelven a encontrarse en nuevos roles, en nuevos escenarios, hasta que el amor logre expresarse donde antes hubo orgullo, abandono o dureza. Elías comenzó a observar a su padre con otros ojos. Ya no solo veía al hombre rígido y exigente, sino a alguien marcado por pérdidas, por decisiones mal comprendidas, por afectos que nunca supo expresar. Y, sin darse cuenta, empezó a suavizar sus propias reacciones. Pero el proceso no fue inmediato. Hubo retrocesos, días en los que el enojo volvía con fuerza. «Nunca estás conforme conmigo», gritó Elías una noche. «Porque no quiero que cometas mis errores», respondió Rafael, golpeando la mesa. «Pero nunca me explicas cuáles fueron», replicó Elías. El silencio volvió a caer, y en ese silencio, ambos sintieron el peso de generaciones que no supieron dialogar. Esa noche, Elías se encerró en su cuarto. Cerró los ojos y, por primera vez, no pidió que su familia cambiara. Pidió claridad, pidió comprensión, pidió fuerzas para no repetir lo mismo que tanto le dolía. Y algo dentro de él comenzó a transformarse. Comprendió que muchas familias no están unidas solo por la sangre, sino por acuerdos profundos del alma. Acuerdos silenciosos que dicen: volvamos a intentarlo. Esta vez, hagámoslo diferente. Esta vez, elijamos el amor. Sin embargo, aceptar esa verdad implicaba un desafío mayor. Dejar de verse como víctima y empezar a verse como puente. Como alguien que, aun en medio del dolor, podía ser el primero en romper el ciclo. Y ese llamado interior no tardaría en exigirle decisiones difíciles, porque cuando el alma despierta, ya no puede fingir que no ve. Después de aquella noche de silencio y oración íntima, algo comenzó a cambiar dentro de Elías. No fue un cambio visible de inmediato. Nadie en la casa notó una transformación repentina en su comportamiento. Sin embargo, en su interior, una puerta se había entreabierto. Una puerta hacia comprensiones que no nacían de pensamiento racional, sino de una memoria más profunda, silenciosa y persistente. Elías empezó a tener sueños distintos. No eran sueños comunes. Eran escenas fragmentadas, cargadas de emociones intensas. En uno de ellos, se veía a sí mismo caminando por un lugar antiguo, con construcciones de piedra y calles estrechas. Sentía culpa, pero también urgencia. En otro, escuchaba una voz firme que decía: «Aún no terminamos».
Despertaba con el corazón acelerado y una sensación extraña de familiaridad. No entendía el significado exacto de aquellas imágenes, pero sabía que no eran producto de su imaginación. Algo en su alma estaba recordando. Durante el día, situaciones simples despertaban reacciones profundas. Una discusión mínima con su padre lo afectaba como si reviviera algo antiguo. Un gesto de indiferencia le dolía más de lo esperado. Y, al mismo tiempo, pequeños actos de afecto le traían una paz inexplicable. Una tarde, mientras ayudaba a Rafael a reparar una puerta del patio, el silencio entre ambos se prolongó más de lo habitual. El martillo golpeaba la madera con ritmo constante. De pronto, Rafael habló, sin mirar a su hijo. «Hay cosas que uno cree haber superado, pero solo las enterró», dijo con voz baja. Elías sintió un nudo en la garganta. «¿Y qué pasa cuando vuelven?», preguntó. Rafael se detuvo. Apoyó la herramienta en el suelo. «Vuelven a través de quienes más amamos», respondió. Esa frase resonó profundamente en Elías. Comprendió que no estaba en esa familia por azar. Había una historia compartida que trascendía el tiempo, una conexión que no comenzaba en el nacimiento ni terminaba en la muerte. Las enseñanzas espirituales explican que el alma guarda memorias que la mente no logra acceder, experiencias de otras etapas de existencia que influyen en nuestras afinidades, rechazos, miedos y desafíos actuales. No como condena, sino como guía para la evolución. Elías empezó a observar los conflictos familiares como oportunidades. Cada enfrentamiento dejaba de ser solo dolor para convertirse en una pregunta: ¿qué debo aprender aquí? Esa nueva mirada no eliminó el sufrimiento, pero le dio sentido. Una noche, durante la cena, Clara rompió en llanto repentino. «Siento que nunca somos suficientes los unos para los otros», dijo entre sollozos. Elías tomó su mano. Rafael, con dificultad, apoyó la suya sobre ambas. Por unos segundos, nadie habló. No hacía falta. En ese gesto simple, había más reconciliación que en 1000 palabras. Pero el proceso de despertar del alma no es cómodo. Cuanto más se recuerda, más duele lo que aún no ha sido sanado. Elías comenzó a sentir un llamado interno, hablar de aquello que siempre se evitó, nombrar lo que fue silenciado, mirar de frente las historias inconclusas. Y eso implicaba riesgo, porque remover el pasado puede generar resistencia, puede despertar miedos, puede romper estructuras que parecían sólidas, pero que se sostenían sobre el silencio. Elías sabía que el próximo paso no sería fácil. Sabía que, para avanzar, tendría que enfrentar verdades que su familia había evitado durante años. Pero también comprendía algo esencial. Cuando el alma recuerda, ya no puede retroceder. Y lo que estaba a punto de revelarse cambiaría para siempre la manera en que entendía su lugar en esa familia. Hubo un día en que el ambiente de la casa se volvió diferente. No ocurrió nada extraordinario en apariencia. No hubo gritos ni discusiones. Pero Elías percibió que algo estaba a punto de romperse o de sanar. A veces, ambas cosas suceden al mismo tiempo. Desde temprano, Clara se mostraba inquieta. Caminaba de un lado a otro, ordenando lo que ya estaba ordenado. Rafael permanecía más callado que de costumbre. Y Elías, con una sensación de nudo en el pecho, entendía que aquel sería el día en que lo no dicho finalmente pediría voz. Durante la cena, el silencio volvió a ocupar la mesa. El sonido de los cubiertos parecía demasiado alto. Elías respiró hondo. Su corazón latía con fuerza. Sabía que, si no hablaba en ese momento, tal vez no tendría otra oportunidad. «Necesito preguntar algo, aunque duela», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Rafael levantó la mirada. Clara apretó las manos. «Desde que encontré esa foto, desde que escuché ese nombre, siento que hay una historia que me atraviesa, aunque no la conozca», continuó Elías. «Y creo que no es solo mía». Rafael cerró los ojos por unos segundos. Cuando volvió a abrirlos, su expresión era distinta, más cansada, más humana. «Daniel fue mi hermano», dijo en voz baja. Clara llevó la mano a la boca. Elías sintió que el aire le faltaba. «Nunca hablaste de él», murmuró Elías. «Porque no supe cómo hacerlo», respondió Rafael. «Porque hablar de Daniel significaba enfrentar lo peor de mí». Rafael se levantó lentamente y fue hasta un armario antiguo. Sacó una caja pequeña, gastada por el tiempo. La colocó sobre la mesa y la abrió. Dentro había cartas, una pulsera, una fotografía rota. «Éramos jóvenes y orgullosos», comenzó.
Discutimos por algo que hoy parece absurdo. Yo me fui, lo dejé solo, y nunca regresé. Su voz se quebró. Daniel murió poco después, y yo viví cargando la culpa, intentando ser fuerte, rígido, correcto, creyendo que así compensaba lo que no hice. El silencio que siguió no fue incómodo, fue profundo. Elías comprendió entonces por qué siempre había sentido una exigencia tan grande, una dureza que no era solo suya, sino heredada emocionalmente. ¿Y yo? Preguntó Elías con voz temblorosa. ¿Por qué siento todo esto tan fuerte? Rafael lo miró con lágrimas contenidas. Tal vez porque viniste a recordarme lo que no quise ver, dijo. Tal vez porque el amor necesita otra oportunidad. Las enseñanzas espirituales dicen que las almas se reencuentran cuando hay lazos que no fueron cerrados con amor, no para revivir el dolor, sino para transformarlo. A veces, un hijo llega no solo para ser cuidado, sino para enseñar. Para déspota, para reconciliar. Elías sintió una mezcla de alivio y responsabilidad. Entendió que su sensibilidad no era debilidad, era memoria del alma. Era un llamado a romper un ciclo que había comenzado mucho antes de su nacimiento. Esa noche, por primera vez, los tres permanecieron juntos en silencio, sin huir de la emoción. No buscaron soluciones inmediatas, no hicieron promesas, solo permitieron que la verdad respirara entre ellos. Y en ese espacio, algo comenzó a sanar. Pero toda verdad revelada trae consigo una nueva elección, porque saber no es suficiente. Ahora, Elías tendría que decidir qué hacer con lo que había sido revelado. Y esa decisión marcaría el próximo paso de su camino espiritual y el de toda su familia. Después de la revelación sobre Daniel, la casa no volvió a ser la misma. No porque todo se hubiera resuelto, sino porque aquello que permanecía oculto ahora respiraba entre ellos. Y cuando la verdad sale a la luz, no permite que la vida continúe exactamente igual. Elías pasó los días siguientes en un estado de profunda introspección. Caminaba por la casa con pasos lentos, observando detalles que antes ignoraba. Las manos cansadas de su padre, la mirada contenida de su madre, los espacios donde el silencio ya no era vacío, sino lleno de significado. Comprendió que saber la verdad no era el final del camino, sino apenas el comienzo. Ahora venía la parte más difícil: elegir cómo actuar frente a esa verdad. Una noche, Elías salió a caminar solo. El cielo estaba cubierto de nubes, y el viento soplaba con suavidad, como si acompañara sus pensamientos. Se sentó en un banco del parque y cerró los ojos. Dentro de sí, sentía un diálogo silencioso, profundo. ¿Qué hago con todo esto?, pensó. ¿Sigo cargando lo que no me pertenece, o transformo lo que me fue confiado? Las enseñanzas espirituales explican que cada alma, al encarnar en una familia específica, recibe una misión invisible. No siempre es una misión fácil. Muchas veces implica ser el punto de equilibrio entre dores antiguas y futuros possíveis. Ser aquele que interrompe padrões repetidos por gerações. Elías comenzó a recordar escenas de su infancia, discusiones, exigencias, distancias emocionales. Pero, por primera vez, no las revivió con resentimiento, sino con comprensión. Entendió que su padre no había sido duro por falta de amor, sino por exceso de culpa. Que su madre había callado no por indiferencia, sino por miedo a romper lo poco que se sostenía. Al regresar a casa, encontró a Rafael sentado en la sala, con la caja de recuerdos abierta sobre la mesa. Fotografías, cartas y objetos antiguos estaban esparcidos. Rafael parecía cansado, pero también más liviano. Nunca pensé que hablar de esto me dolería tanto, y al mismo tiempo me aliviaría, dijo Rafael, sin levantar la mirada. Elías se sentó frente a él. Tal vez no tenías que cargarlo solo, respondió. Rafael respiró hondo. Pasé la vida intentando ser alguien distinto de quien fui, creyendo que así compensaba mis errores, confesó, pero nunca me perdoné. Elías sintió que ese era el momento decisivo. No para acusar, no para juzgar, sino para elegir el amor consciente. Tal vez, dijo con suavidad, el perdón no es olvidar lo que pasó, sino dejar de castigarse por ello. Rafael levantó la mirada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. En ese instante, algo invisible se movió entre ellos. No fue un milagro inmediato. No fue una solución mágica. Fue una elección. La elección de no repetir el pasado. La elección de transformar la culpa en responsabilidad amorosa. Las tradiciones espirituales enseñan que el destino no está escrito de forma rígida.
Existe un camino trazado, sí, pero siempre hay puntos de decisión, momentos en los que el alma puede elegir sanar o perpetuar, amar o endurcer, comprender o huir. Elías entendió que había nacido en esa familia para ese momento, para esa elección, no para cambiar el pasado, sino para darle un nuevo significado. Esa noche, antes de dormir, se detuvo frente al espejo, miró su propio rostro y, por primera vez, no vio solo a un hijo herido, vio a un alma consciente, capaz de elegir diferente. Pero toda elección espiritual trae consigo pruebas, porque cuando uno decide romper un ciclo, la vida observa y responde. Y lo que vendría a continuación pondría a prueba esa decisión de una manera inesperada. La decisión de Elías no trajo calma inmediata. Al contrario, en los días que siguieron, algo comenzó a cambiar de forma sutil, casi imperceptible, pero constante, como si el ambiente se hubiera vuelto más denso, como si fuerzas invisibles observaran cada paso dado. Las noches así tornaron inquietas. Elías comenzó a despertar de madrugada con el corazón acelerado. No eran pesadillas claras, sino sensaciones, presencias, sueños fragmentados donde caminaba por corredores largos, escuchando voces que no entendía, pero que parecían conocerlo profundamente. Una madrugada, se levantó sudando. La habitación estaba en silencio, pero sentía un peso en el pecho, una angustia sin nombre. Esto no es solo psicológico, murmuró para sí mismo. Las tradiciones espirituales enseñan que cuando un alma decide romper un ciclo antiguo, las energías ligadas a ese patrón reaccionan, no siempre de forma violenta, pero sí intentando mantenerlo conocido, porque todo lo que se repite por generaciones crea una especie de campo espiritual, alimentado por el miedo, la culpa y el silencio. Elías, sin saberlo, había tocado ese campo. Durante el día, pequeños conflictos comenzaron a surgir, discusiones sin motivo claro, malentendidos, palabras que machucaban más de lo esperado, como si algo soplara brasas sobre heridas que empezaban a cicatrizar. En la cocina, una tarde, su madre rompió en llanto de repente. «No sé qué está pasando», dijo entre sollozos. «Me siento cansada, vacía, como si algo me drenara». Elías se acercó y la abrazó. En ese momento, recordó algo que había escuchado una vez en una charla espiritual. Cuando una familia empieza a sanar, lo que estaba oculto viene a la superficie para ser visto, no para destruir, sino para ser liberado. Pero la liberación duele. Esa noche, Elías decidió hacer algo que nunca había hecho. Encendió una vela en su habitación. Se sentó en silencio. Respiró profundamente. No sabía exactamente cómo orar, pero habló desde el corazón. «Si hay algo que me corresponde sanar, muéstrame. Pero dame fuerza para no huir». En ese instante, una sensación de calma lo envolvió, breve, pero real, como si no estuviera solo. Al mismo tiempo, en otro plano, algo se movía. Las narrativas espirituales describen estos momentos como pruebas invisibles. No son castigos, son ajustes. La alma es observada no por entidades externas juzgadoras, sino por la propia conciencia superior, que verifica si la decisión tomada es genuina o apenas emocional. En los días siguientes, Elías fue confrontado consigo mismo. Viejos impulsos reaparecieron, el deseo de alejarse, de culpar, de endurecer el corazón. Pero ahora él los reconocía. Este es el ciclo intentando sobrevivir, pensó. Una tarde, Rafael se acercó con expresión seria. «He pensado mucho», dijo. «Parte de mí quiere seguir fingiendo que nada pasó. Es más fácil». Elías respiró hondo antes de responder. Lo fácil no siempre sana. A veces solo posterga el dolor. Rafael bajó la cabeza. El silencio se hizo largo. «Tengo miedo», confesó. «Miedo de enfrentar todo lo que enterré». Elías comprendió entonces que la prueba no era solo suya. Era colectiva. Pero alguien tenía que sostener la luz cuando los demás temblaban. «No tienes que hacerlo todo de una vez», dijo con firmeza serena. «Solo no vuelvas a cerrar los ojos». Esa noche, Elías volvió a soñar. Esta vez, el corredor era el mismo, pero al final había una puerta entreabierta, de donde salía una luz suave. Antes de alcanzarla, escuchó una voz clara y profunda. La sanación comienza cuando eliges permanecer. Al despertar, supo que la prueba aún no había terminado, porque el siguiente paso no vendría en forma de conflicto externo, sino de una revelación interna que cambiaría la forma en que veía su propia alma. Después de aquella noche,
algo dentro de Elías se reorganizó. No fue una euforia espiritual, ni una sensación constante de paz. Fue más profundo, más silencioso, como si una verdad antigua hubiera despertado lentamente dentro de su conciencia. Los días siguientes trajeron introspección. Elías empezó a recordar escenas de su vida que nunca había cuestionado. Decisiones difíciles desde joven, encuentros que parecían casuales, dolores que surgieron sin explicación lógica. Todo ahora parecía formar parte de una misma trama. Una madrugada, el sueño fue diferente. No había corredores, no había sombras, había luz. Elías se vio a sí mismo en un espacio amplio, sereno, imposible de describir con palabras humanas. No había tiempo, ni forma, ni peso, solo presencia. A su alrededor, otras conciencias luminosas vibraban en armonía. Una de ellas se acercó. No tenía rostro, pero transmitía una familiaridad profunda, como un amor antiguo. ¿Recuerdas ahora?, preguntó la voz, sin sonido, directamente en su ser. Elías sintió un estremecimiento interno. Imágenes comenzaron a surgir, no como recuerdos, sino como saberes. Vio su propia alma antes del nacimiento, consciente, lúcida, observando un mapa de posibilidades. Vio a sus futuros padres, a su hermano, a los conflictos que enfrentarían juntos. «Elegiste esta familia», dijo la presencia, no por castigo, sino por propósito. Elías quiso negar. Quiso decir que el dolor había sido demasiado, que las heridas habían marcado generaciones. Precisamente por eso, respondió la conciencia luminosa, donde hay heridas antiguas, también hay oportunidad de redención. Comprendió entonces algo que nunca había aceptado del todo. Las almas no nacen al azar. Se agrupan por afinidad, por deuda moral, por amor que busca reparación. Muchas veces, quienes más nos hieren, fueron quienes prometimos amar incluso en la dificultad. Elías vio el momento del pacto. Vio cómo aceptó nacer en una familia marcada por silencios, durezas y repeticiones, con una única misión: romper el ciclo sin romper el amor. No viniste a salvar a nadie, explicó la voz. Viniste a sostener una nueva frecuencia. Y eso, por sí solo, ya transforma. La visión mostró también algo más difícil de aceptar. Si Elías no hubiera despertado, el ciclo habría continuado, no por maldad, sino por inercia espiritual, generación tras generación repitiendo lo no resuelto. Al regresar del sueño, despertó llorando, no de tristeza, sino de comprensión. Ahora entiendo, susurró. No fue un error, fue un compromiso. Esa mañana, al mirar a su familia, ya no vio solo conflictos, vio almas cansadas, vio historias incompletas, vio personas haciendo lo mejor que podían con el nivel de conciencia que tenían. Y por primera vez, no sintió rabia, sintió compasión. Las enseñanzas espirituales llaman a esto memoria del alma, cuando recordamos que la vida no empieza en el nacimiento ni termina en la muerte, y que cada experiencia tiene una función evolutiva. Pero recordar no elimina el desafío. El pacto no significaba que el camino sería fácil. Significaba que ahora Elías sabía por qué estaba allí. Y ese conocimiento traía responsabilidad. Si elegí estar aquí, pensó, entonces también puedo elegir cómo responder. Ese fue el verdadero punto de viraje, porque a partir de ese momento, Elías dejó de preguntar, ¿por qué me tocó esta familia? Y comenzó a preguntar algo mucho más poderoso. ¿Qué versión de mí necesita nacer para cumplir este propósito? La respuesta no vendría de inmediato, pero el alma ya había recordado. Y cuando el alma recuerda, el camino, aunque difícil, deja de ser vacío. Has llegado hasta aquí, y eso ya dice mucho sobre tu espíritu. No todos permanecen hasta el final cuando la verdad toca fibras profundas del alma. Pocos tienen la perseverancia de escuchar la palabra hasta el último instante, de permitir que una enseñanza espiritual complete su ciclo dentro del corazón. Por eso, este momento no es casual. Es un encuentro. Es una confirmación de que algo dentro de ti buscaba respuestas, consuelo, comprensión más profunda sobre tu propia historia familiar y espiritual. La historia que se compartió a lo largo de este video no habla solo de una familia específica. Habla de muchas. Habla de vínculos que, a veces, duelen. De padres que no supieron amar como podían. De hermanos que fueron pruebas. De hogares que parecían campos de batalla cuando deberían ser refugios. Y aún así, nada de eso fue inútil. Cada experiencia, incluso la más difícil,
Formó parte de un aprendizaje del alma, de una misión silenciosa que muchas veces solo se comprende con el paso del tiempo y con la luz de la fe. Tal vez ahora, mirando tu propia vida, empieces a comprender que nacer en determinada familia no fue un error ni un castigo. Fue una oportunidad de perdonar, de crecer, de desarrollar paciencia, humildad, compasión y amor verdadero. Dios, en su infinita sabiduría, no une almas al azar. Cada encuentro tiene un propósito, incluso aquellos que nos hacen llorar, incluso aquellos que nos rompen para luego reconstruirnos más fuertes por dentro. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios una frase de fe. Puede ser algo sencillo, como confío en los planes de Dios o acepto mi historia como parte de mi misión espiritual. Ese gesto es más poderoso de lo que parece. Es una declaración íntima, un compromiso silencioso entre tu alma y lo divino. Si este mensaje te ayudó, dale me gusta al video. Ese pequeño gesto permite que esta luz llegue a otras personas que hoy también están cargando preguntas, dolores o conflictos familiares sin comprender el porqué. Comparte este video con alguien que amas, con un familiar, un amigo, alguien que necesite entender que su historia no termina en el sufrimiento, sino que puede transformarse en aprendizaje y redención. Suscribirte al canal es una forma de seguir alimentando tu espíritu. Aquí continuarán llegando historias profundas, reflexiones espirituales y enseñanzas que ayudan a ver la vida con más sentido, fe y esperanza. Cada nuevo video es una semilla plantada en el alma de quien está dispuesto a escuchar. Ahora, antes de seguir con tu día, te invito a hacer algo muy sencillo y muy poderoso. Permanece unos instantes en silencio. Respira profundo. Permite que la música de fondo envuelva tu corazón. Cierra los ojos si puedes. Y en ese silencio, eleva una oración. Pide comprensión para tu historia. Pide fuerza para perdonar. Pide luz para aceptar aquello que no puedes cambiar y sabiduría para transformar lo que está en tus manos. Que la paz de Dios repose sobre tu familia, sobre tu pasado y sobre tu futuro. Que tu alma encuentre descanso y que tu camino siga guiado por la fe, el amor y la esperanza. Que así sea.